Asumí mi identidad como mapuche y bueno, ya siendo joven comenzamos un proceso de encontrarse con las comunidades y de ahí no paré nunca más, no sé, pasaron tantas cosas ya. Finalmente había algo más que las historias de miseria. Habían historias épicas de resistencia, yo creo que la sociedad mapuche es una sociedad que llevó a un grado de tanta precisión el hecho de la horizontalidad y funcional como sociedad horizontal, que adversidades que a cualquier sociedad hubiese llevado a la desaparición sin embargo, tanta adversidad, pero ellos, mis antepasados, se volvieron a recuperar en todos los aspectos, ¿no? Se recuperaron en aspectos de sociedad, en cuanto a la relación, en cuanto a lo económico. Siempre hubo momentos de recuperación. Y no se logra con una sociedad vertical, se logra con una sociedad horizontal y donde a veces las diferencias se tienen que dejar de lado. Yo creo que eso, descubrir ese aspecto de mis antepasados me nutrieron. Fue una cosa. Pero sin renegar con respecto al otro. Yo en ese aspecto no tengo esa mirada de decir pobre de nosotros, que los wincas, que acá, que podemos lamentarnos, podemos vivir lamentándonos, ¿no? Pero de nada sirve si uno no ejerce su propio derecho, ¿no? La identidad se ejerce, no se le pide permiso a nadie. Tengo una abuela que fue una de mis mayores referentes, la madre de mi mamá. Una mujer que ella no acataba órdenes, desobedecía permanentemente. Y así también estuvo presa mucho tiempo, estuvo presa por defender a otros. Y yo decía, si mi abuela, que en ese momento no existían organismos de derechos humanos, no existían abogados indígenas, no existía un marco de contención, ella pudo andar por la vida, ¿qué me queda a mí, no? ¿Qué nos queda a nosotros? Ella me contaba que cuando la echaban de la tierra, cuando la largaban, porque la metían presa para que el terrateniente se apropie y alambre, ella volvía. ¿A dónde me voy a ir si este es mi lugar? Vuelta Margarita a estar presa. Entonces digo, esa constancia, hasta que ganaba ella, hasta terminaba ganando por cansancio, es un ejemplo para nosotros, siempre está ahí presente. Ella y el resto de mis abuelos también, con una idea de estar ahí, pese a la adversidad, ¿no? Eso es decir no, porque decir no en escenarios que están benévolos frente a ese no, pero decir no en un escenario totalmente adverso, hay que decir no ahí, ¿no? Eso es muy, para mí es el legado más grande que me dejaron, ¿no? Antepasados. Ellos y todos los ancianos que fui conociendo a lo largo de mi vida. Conocí mucha gente anciana, mucha gente comprometida, que nos acompañó, que en situaciones de mucho conflicto, recuperando tierra, rodeados por gendarmería, por policía, pero siempre estuvieron acompañados, apuntalando lo que hacíamos. ¿Cuánta gente hay teniendo un tanto que mapuche del lado argentino ahora mismo? Yo no sé exactamente qué número podría... Entiendo de que somos miles. Imagínate que en los centros urbanos, en la Patagonia, la población de las grandes periferias, por todo un proceso de despojo y gente que fue trasladada violentamente a esos lugares, hay miles de mapuches. Ciudades como Comodoro Rivadavia, Bariloche, no sé, desde lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires hasta sur de Chubut, imagínate cuánta gente puede haber. Es muy poca la que está en la zona rural,
y es en proporción con los que viven en la urbanidad, sí es poca, pero hay como un principio de retorno. Hay una identificación en tanto que identitaria, individual, en gente que sigue de todas formas viviendo en pueblos urbanos, densamente poblados. Sí, hay expresiones, cada vez hay más expresiones. La gente se empieza a reencontrar. Yo creo que sí, yo creo que hay, a ver, pensando de la historia más reciente del pueblo mapuche, 90 hasta nuestros días, cuando me preguntan, ¿y tienen contacto con Gulmapu? Y nunca dejamos de no tenerlo. Siempre hubo contacto, siempre es un pueblo que busca la dinámica más efectiva para que principios ideológicos, filosóficos, espirituales se nutran. Y eso nunca se detuvo. Y por ejemplo, hace 20 años atrás quizás no había tanto proceso identitario en la zona urbana. Era incipiente, pero hoy es re común, hoy es muy común que en las ciudades grandes de la Patagonia celebren su Guiñol Chipantu, que en las ciudades de la Patagonia haya reivindicaciones de lugares en común que identifican la presencia mapuche, organizaciones, pequeñas y grandes organizaciones. No existía eso hace 20 años atrás. O sea que hubo un proceso más que importante en estas últimas décadas. Y tiene que ver con todo ese circular de lo que ha ido pasando. ¿Hay diferencias? Y sí. ¿Y qué pueblo no tiene diferencias? Hay diferencias metodológicas, ideológicas, pero entiendo que hay principios fundamentales que si realmente uno se hace, si lleva a la práctica ese principio filosófico, ideológico, por supuesto que siempre se va a oponer al proceso de muerte de tu tierra, de tu territorio, ¿no? Digo, cuando hay amenazas de multinacionales, etcétera, etcétera, no creo que haya algún mapuche que diga, sí, estamos a favor de la mega minería, vengan y exploten. Bueno, yo creo que eso está en pleno, en un proceso que genera bastante optimismo en nuestras vidas. Bueno, ahora estamos en Francia. Acá el hecho de quitar, de dejar ahora mismo la vida de la ciudad e ir a vivir al campo, ir a vivir en un lugar donde hay más, donde hay menos gente, pero donde se puede dar un modo de vida más comunitario, más solidario, más horizontal, en ese sentido también es bastante común. Se ve cada vez en mayor medida. Evidentemente no responde a un proceso identitario ni a un proceso realmente cultural, responde simplemente a un rechazo de lo que se reconoce como antinatural, como nocivo, como un círculo vicioso. ¿Cómo es o cómo se está viviendo? Evidentemente debe haber ahora mismo en Puelmapu, o incluso del otro lado, gente que está viviendo mal que mal su identidad, que se reconoce como mapuche, sigue viviendo en las ciudades. Sin embargo, debe haber un cambio bastante importante cuando la gente decide de volver a ir a vivir a una comunidad, ¿no? Sí. Es una dinámica de vida bastante distinta. Son procesos. Uno cuando... Yo no quiero terminar siendo fundamentalista de que no se puede ser mapuche en la ciudad, porque uno lo es también. Creo que hay que tener una armonía en la forma del proceso de un pueblo, porque si no, la vanguardia a veces también se transforman en máquinas de impedir, porque un pueblo tiene que, por ahí hay dichos que dice al paso del más lento, y sí, hay que ir al paso del más lento, porque quizás cuando uno fundamenta, dice, sí, vivir en la comunidad, vivir en el loft, si no, no sos mapuche, porque el que vive en la ciudad, estás condenando, estás clausurando la posibilidad de que ese Peñi Salanguien tenga el proceso que uno mismo tuvo, ¿no? Y eso no está bueno, para nada. Recuperar el territorio es importante, y por supuesto que es importante, pero no solo el recuperar ese territorio es importante, el tema es cuando lo liberás y qué haces con ese territorio. Ese es el desafío más grande, porque uno puede decir, recuperar territorio, hay toda una campaña de movilización, el Estado responde con persecución, con muerte.
Pero después cuando el territorio está liberado, ¿cómo le demostramos a la sociedad capitalista? ¿Cómo demostramos de que ese lugar se liberó y puede ser vivible? Y podemos llevar adelante una vida que interpele este sistema. Creo que ahí donde recién estamos dando los pasos como para plantear de que otra vida es posible, sin tanto consumo, sin tanta urbanidad, sin tanta necesidad de estar pendiente de lo que genera el sistema. Creo que es el gran desafío que tenemos. Y ya ahí no hay ni puelches ni guluches, sino es un desafío en términos como pueblo, ¿no? Nos quieren interpelar a veces en términos económicos, cómo va a ser, cómo... Yo digo, no es cómo va a ser, ya es. O sea, no es que estamos haciendo una prueba, porque nuestros antepasados demostraron que milenariamente vivieron de esa manera. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Mis abuelos, cuando ellos, y mis bisabuelos, cuando eran perseguidos por el ejército argentino, cuando tuvieron un periodo de paz momentánea, me contaba mi abuela que en plena Patagonia ellos llegaron a tener hasta uva, parrales de uva. Hoy recién la industria de la agricultura está pensando cómo hacer para tener viñedos que tengan la capacidad para resistir, pero mis abuelos ya lo hacían, si es el relato de mi abuela. Cuando mi abuela me hablaba de autonomía, era cuando ella me decía, no me decía en estos términos, nosotros vivíamos en la autonomía, porque no, ella hablaba, su primer idioma era el mapudungún, pero cuando en Wincas Dungún me explicaba lo que era vivir